vamos a empezar este segundo proyecto. Vamos a hacer una ilustración de una flor de loto. La dificultad va a ir aumentando según los proyectos que vayamos avanzando, pero es muy parecido, muy similar el proceso en cada uno. Vamos a empezar igual preparando nuestros colores. En este caso, si bien se siente como una flor rosada, hay 2 tonos de rosados. Así como en las hojas anteriores también preparamos 2 tonos de verdes, vamos a hacer lo mismo aquí. Vamos a empezar con estos como palo rosa. Voy a partir del magenta o rosa permanente. Y lo mismo, siempre poniendo el pigmento fuera de las positas. Voy a usar el rosa, el ocre y el verde. Como les expliqué en el ejercicio anterior sobre este efecto bonito de bajar la intensidad a los colores, va a aplicar también en este caso. Si bien vamos a hacer un color rosado que podría estar por aquí, entre un rojo y un violeta, los verdes son los colores que me van a ayudar a apagarlo. Entonces, cada vez que tú te imagines un palo rosa, ya sabes que para bajarle la saturación necesitas del verde. Entonces vamos a hacerlo con el pincel viejo. Vamos a empezar la transformación de los colores. Agrego agua y pigmento de a pocos. Entonces vamos a ir viendo cómo este rosa permanente se va transformando. Preparo la mezcla y siempre comprobando el color sobre la cartulina, ¿no? Se ve un color súper intenso y muy vivo y a mí me gusta mucho quitarle saturación. Entonces agrego el verde de a pocos. Hay que asegurarse de diluir bien para que no quede ningún grumo en el pincel. Entonces rápidamente puedo ver cómo el verde genera un cambio en el color. Voy a agregarle un poco más todavía. Y acá, por ejemplo, esto es algo que pasa cuando me excedo del verde, ¿ya? De los errores aprendemos. Acá ya le quité demasiada saturación. Entonces, un poco para que vean el cambio, ¿no? Entonces, quiero un punto medio entre estos dos. Voy a agregarle, para avivarlo, lo único que necesitaría es agregar de nuevo un poco de magenta puro. Y aquí tendríamos este primer color. Ahora voy a preparar otro rosado, pero un poco más cálido. Voy a hacer lo mismo, nada más que esta vez voy a agregar ocre. Entonces, empezamos de nuevo con el magenta o rosa. Le agrego verde. Y ahora un poco de ocre para hacerlo más cálido. Entonces siempre compruebo en la cartulina. Aquí siento, por ejemplo, que quedó un poco ya muy naranja, entonces simplemente voy a agregar de nuevo más rosa o magenta. Como puedes ver, esto de preparar el color es mucho de ida y vuelta, de mucho juego y prueba y error. Es bien difícil que salga a la primera el color. Yo creo que está bien, solamente le voy a agregar un poquito más de verde para bajarlo un poco más. Y acá tengo ya el segundo color que voy a usar. Ahora tenemos una hoja que está por debajo de la flor. Entonces voy a preparar un verde azulado para pintar esa hoja. En este caso también vamos a necesitar azul, o sea que voy a ir poniendo en la paleta un poco de azul. Y empezamos por el verde.
agrego un poco de azul. Creo que está bien. Y para bajarle la saturación, el rosa o magenta me va a ayudar a hacerlo más natural. Está perfecto el tono, pero siento que está todavía muy traslúcido. Entonces tengan en cuenta eso, si es necesario cargar más para que esté un poco más denso. Voy a repetir el mismo proceso, simplemente agregando un poco más de verde, azul y el magenta. A veces cuando recién estamos empezando esto del color es difícil recordar tan naturalmente lo que pasa con cada mezcla. Entonces te recomiendo ir haciendo anotaciones al lado, ir viendo qué va pasando, ¿no? Uy, agregué un poco de azul, me gusta. Así es como una forma de como tatuarlo en la cabeza. Mientras más anotes, más se va a quedar grabado. Y después te va a ser mucho más fácil llegar al color que te guste. Un poco más de magenta. Y ya estaríamos. Voy a pasar en limpio los colores finalistas para tenerlos identificados y sería este rosa, este rosado que se parece más a un melón y el verde azulado. Entonces ahora ya estaríamos listos para empezar a pintar. Voy a limpiar y empezar de nuevo con el pincel número 3. En este caso hay que tener en cuenta que hay muchos pétalos que están juntos. Yo ya he avanzado con una parte para que ustedes puedan ver cómo debe terminar. La idea y lo importante aquí es que si yo pinto un pétalo, no puedo pintar inmediatamente el que está al lado, porque al estar húmedo se van a mezclar los colores. Entonces hay que tener eso bien presente e ir salteándonos entre un pétalo y otro. Y con la misma técnica, desde el inicio del pétalo, en este caso, en el caso anterior eran las hojas, ahora son los pétalos. Vamos desde el centro hacia afuera, logrando el mismo efecto de difuminado y degradado. Entonces voy a usar el primer color que preparamos y voy a empezar por el centro de la flor y el inicio del pétalo. Acá, como tenemos más pétalos uno junto al otro, hay que ir moviendo el pincel entre vertical y horizontal. Cuando el pincel está bien en vertical, tengo más control sobre los bordes. Cuando está echado, abarco más área. Entonces, de repente, cuando estás llegando a un punto de quiebre, pone el pincel más en vertical y cuando ya estés cómodo, puedes inclinarlo. Voy al agua, escurro y de límite voy a ir llevando el pigmento. Avanzo trayectos cortos para que no se seque. Voy de nuevo al agua, escurro. De mi límite, un poco más atrás. Y así voy llevando el color hacia el extremo opuesto de mi pétalo. Acuérdense, si queda algún charco, es preferible secar el pincel y con el pincel seco absorber con mucho cuidado esa gota que quedó. Entonces así se debería ver la primera capa de todos los pétalos. En el caso de estos pétalos que tienen un doblez, recomiendo que la primera capa sea completa, incluida el doblez. Lo voy a hacer, por ejemplo, aquí, ¿no? Este es todo un solo pétalo. Lo voy a pintar de un tirón en la primera capa y después voy a ir diferenciando ese movimiento. Pongo un poco de pigmento, voy al agua, escurro y lo mismo. Voy llevando el color hacia el extremo opuesto.
Si sienten que están jalando mucho pigmento y lo quieren más suave, asegúrense de limpiar el pincel bien en el papel toalla para que ya no quede pigmento y que sea solo agua limpia la que llevas. Mientras le doy tiempo que vayan secando un poco los pétalos, recordando que tengo varios pétalos que están uno junto al otro, ahorita ya no podría seguir pintando estos pétalos. Entonces, mientras que le doy tiempo, me voy a ir a hacer la primera capa de la hoja. Y esta es una hoja grande, entonces acá también hay un grado de dificultad un poco mayor. A veces es más fácil cuando el espacio es más chico. Lo que hay que tener en cuenta es que evitar que se seque las pinceladas para que siempre podamos ir difuminando. Entonces voy a usar un pincel número 6, pero tiene la punta bien angosta, entonces esto me va a ayudar mucho a, en los espacios grandes, inclinar y abarcar más área, o en los espacios como más apretados, inclinar el pincel para tener más control. Voy a sumergir el pincel en el verde. Voy a empezar por el inicio de la flor, aplicando el pigmento. Acá pueden ver cómo cuando tengo el pincel en vertical, tengo más control sobre los bordes. Acá hay que respirar hondo, concentrarse e ir tranquilamente. Entonces voy a hacer un charquito aquí. Hay que, como digo, respirar hondo. Y ahora voy al agua. Agua, escurro y voy a ir llevando el pigmento hacia afuera. Hasta el momento solo he usado agua para difuminar y voy a ir llevando esa agua verde hasta donde alcance, y cuando ya no tenga más color voy de nuevo a la pocita y agrego un poco más. Agrego pigmento y de nuevo agua, y con el agua voy llevando el color. Acuérdense de estar moviendo el pincel entre lo vertical y lo echado. Y acá también vuelvo a cargar en el centro de la flor. Ya tenemos la primera capa de los pétalos y la hoja. Ahora vamos a agregar una segunda capa. Muy parecido como en el ejercicio anterior de las hojas, vamos a aplicar el primer color de fondo, de inicio, y el segundo tono, el color más cálido, de arriba hacia abajo. Hay que acordarnos que no queremos tapar la luz que hemos logrado en esta primera capa. No quiero pintar todo el pétalo. Hay que ser bien rigurosos con eso para que no pierda esa calidad de acuarela. Entonces pongo un poco de pigmento y esta vez la sensación, repito, es como si estuviera escarbando en el color. Y voy quitando el pigmento de mi pincel para que solamente sea el agua la que nos lleve al difuminado. Y ahora me voy con el otro color por arriba y difumino hacia abajo. Pongo un poco y con agua voy difuminando.
Entonces acá estamos logrando más degradé, más contraste, sin perder la zona de luz. Voy a repetir lo mismo ahora a todos los pétalos. En el caso de los pétalos que tienen doblez, en esta segunda capa ya empiezo a diferenciar ese lado que tiene movimiento. Entonces, por ejemplo, aquí ya solamente voy a pintar el espacio interior y voy a dejar el doblez para que quede más claro, así se genera el contraste. Y pongo el otro color en la parte de afuera y difumino hacia el centro. Y repito lo mismo con todos los pétalos. Ya terminamos con nuestra flor de loto. Ahora vamos a pasar a un nuevo proyecto pintando una flor blanca. Vamos a hacer una magnolia.